En los sagrados corazones. Somos invitados por orden trinitaria a unirnos fraternalmente, a orar la oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro, el día 19 de marzo a las 3 de la tarde de cada país, orando con el corazón, despacio y nacido desde lo más profundo de nuestro corazón, con fe absoluta en que cuando el pueblo clama es escuchado. Estamos enfrentando las consecuencias del obrar y actuar humano. Se aprobó en varios países la ley del aborto y llega este virus que en su mayoría, como lo vemos, ataca a los adultos. ¿Qué nos está diciendo el cielo? Estamos ante una guerra fría en la que se cierran fronteras. Estamos en tiempos de guerra y no precisamente conflictos armados, sino lo que nos llevará como humanidad a padecer en todos los aspectos. Los tiempos se han acelerado y estamos padeciendo el fruto de las acciones indebidas del hombre. Pero no estamos solos. Siempre el auxilio divino llega. Cuando parece que no hay solución humana, tenemos la fe y la fe lleva a que la humanidad clame. En este caso, como nuestra Madre lo ha solicitado. Oremos el Padre Nuestro con total fe y seguridad. Existe algo que se nos ha dado, algo que atraviesa fronteras y llega donde el hombre no se imagina, el amor. La ley del amor fraterno, espiritual. Por eso esta oración del Padre Nuestro debe pasar fronteras y recorrer la tierra si nos disponemos a dejar de lado los detentes que el hombre permite que se desarrollen dentro de él. Nuestro detente tienen que ser los sagrados corazones que están con nosotros. Oremos con fe, que quizá nunca hemos sentido esa fe que debemos sentir y plasmar dentro de nosotros para siempre, esa fe con amor fraterno, y que esto que padecemos como humanidad nos deje una lección. Todos somos hijos de Dios y lo único que alcanza lo que el hombre no logra alcanzar es la fe en la Trinidad Sacrosanta, la fe en que tenemos una Madre que nos ama, la fe que va más allá de donde el hombre se imagina, la fe infinita que nos lleva a la vida eterna, unidos en Cristo. Bendigámonos unos a otros, que esa bendición sea llevada por nuestra Madre Santísima y presentada como ofrenda agradable ante la Santísima Trinidad, para que esta peste sea detenida. Amén. El presidente Donald Trump hace cumplir una de las profecías más antiguas del Nuevo Testamento, desencadenando la alegría de muchos y el terror de otros. Por eso hoy en Olympus Top te explicamos qué fue lo que pasó en realidad de que el presidente Donald Trump cumplió esta profecía. Todos sabemos que el presidente Trump es una persona controversial y que llegó al poder de la Casa Blanca por medio de innumerables cosas increíbles y otras descabelladas. Trump anunció este miércoles algo que ya se esperaba. El mandatario reconoció a Jerusalén
como la capital israelí. Trump dijo que Jerusalén es hoy y debe seguir siendo un lugar donde los judíos rezan, donde los cristianos pueden hacer vía crucis, donde los musulmanes tienen su mezquita. Sin embargo, no se ha reconocido a Jerusalén como la capital de Israel. Pero el día de hoy finalmente lo reconocemos, afirmó el presidente Trump. No es más ni menos que el reconocimiento de la realidad, añadió. Hoy es el cumplimiento, dijo en referencia a su promesa de campaña. Trump indicó al Departamento de Estado que comience las preparaciones para mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Figuras como el Papa y el presidente de Turquía se habían pronunciado sobre la esperada noticia, rechazando la declaración e instando al presidente Trump a no hacerla. ¿Por qué declarar a Jerusalén capital? Es un gran problema. El estado final de Jerusalén siempre ha sido una de las cuestiones más difíciles y sensibles en el conflicto entre Israel y Palestina. Si Estados Unidos declara a Jerusalén capital de Israel, se consideraría un prejuicio en esa cuestión y rompiendo con el consenso internacional sobre la ciudad santa. Esto es un gran paso y un gran cumplimiento en las profecías del Nuevo Testamento, el cual dice que Israel, justo antes del fin, anunciaría la unión y la construcción del templo nuevamente. En cuanto al extranjero, que no pertenece a tu pueblo Israel y que vino de una tierra lejana por causa de tu nombre, venga a orar hacia este templo. Oye de los cielos, lugar de tu habitación, y atiende la petición del extranjero, al fin de que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y teman, como hace a Israel tu pueblo, y sepan que este templo que he construido trae su nombre. Esto está en Primera de Reyes 8:41. Dime si crees que esto es una profecía cumplida, o si simplemente es pura coincidencia, o si Donald Trump sabía esto de antemano y lo que quiere es seguir creando más fama. Mensaje de la Santísima Virgen María, a su amada hija Luce María, 11 de julio de 2020. Amados hijos de mi corazón inmaculado, dentro de mi corazón palpitan mis hijos, a los que atesoro y no deseo que se alejen de mi hijo. Esta generación vive momentos difíciles, los han imantado mediante el obrar y actuar fuera de la voluntad divina. Los designios divinos se cumplen para bien de las almas. Isaías 45,18, sin que olviden que la oración realizada con corazón contrito y humillado siempre es escuchada. Mateo 7, 7-8, Mateo 21, 21-22, y esta oración es la que logrará atenuar la fuerza de cuanto vive y vivirá esta generación, según el decreto divino. Hijos míos, miro a tantos que repiten constantemente palabras y su mente se encuentra lejos de esas palabras con las que pretenden rezar. Es urgente la oración con el corazón, potencias y sentidos, la oración consciente y activa para el bien de sus hermanos. No deseo que sucumban en este momento, continúen bajo el amparo de mi Hijo, viven dentro de la cuenta regresiva hacia el encuentro con lo que he profetizado para la humanidad. Arrepiéntanse en cada momento de la vida, arrepiéntanse y enmienden los pecados cometidos. Es importante para ustedes mantenerse en paz ante la proximidad del aviso en el que se encontrarán escrutándose desde las entrañas, sin que un solo pecado, una sola ofensa cometida sea pasada sin ser examinada. Para algunos será un soplo, para otros un verdadero tormento del que sentirán no salir, para algunos será el reencuentro con mi Hijo amado ante el arrepentimiento de las ofensas cometidas. Para otros será incontrolable el mirarse ante la maldad vivida y sentirán morir sin morir, por lo que luego se levantarán contra el pueblo de mi Hijo unidos a las hordas del mal. Este acto de misericordia divina para las almas no debe llegar sin que ustedes, hijos de mi corazón inmaculado, se examinen una y otra vez, no descansen, confiesen los pecados cometidos y no pequen más. La iglesia de mi Hijo es asediada por el mal, llevando divisiones por doquier, esparciendo el veneno de la antigua serpiente. Segunda de Corintios 11, 3, dentro de la iglesia de mi Hijo para que las almas se pierdan. Desde años anteriores han sido amonestados para que se preparen ante cada prueba que viven y las venideras ante la humanidad en general.
La purificación del pueblo de mi hijo continúa y recrudece conforme avanzan los meses enrumbados hacia la conclusión de este año y el venidero en el que el padecer del cuerpo místico de mi hijo se acrecienta. Hijos de mi corazón inmaculado, no olviden que es urgente reforzar la fe, creciendo espiritualmente, orando y adentrándose en el conocimiento del obrar y actuar de mi hijo. No sucumban ante los fariseos ni ante los sepulcros blanqueados, mantengan la fe sin retroceder. Mi hijo les comparte su cáliz para que con él pronuncien, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Les llamo para que se conviertan, para que no pierdan la fe y no pierdan la vida eterna. Mi hijo padece ante cantidad de almas que van hacia el abismo, amparados en el orgullo, en la desobediencia y la carencia de humildad. Hijos de mi corazón inmaculado, les invito a orar. La iglesia de mi hijo padece y ustedes como ovejas sin pastor entran en confusión. Hijos de mi corazón inmaculado, les invito a orar. La tierra es estremecida por el magnetismo de un cuerpo celeste. Hijos de mi corazón inmaculado, les invito a orar con el corazón, meditando en el amor divino por ustedes, meditando en mi amor por cada uno de ustedes amados de la Trinidad Sacrosanta. No teman hijos, no teman. Sean amparo para quienes no saben hacia dónde caminar, sean testimonio del amor de mi hijo, cumplan con los pedidos de mi hijo, encuentren fortaleza en el Evangelio, en el cuerpo y sangre de mi hijo, recíbanle dignamente preparados. No teman hijos míos, sabrán del gran milagro, verán el resultado de la fe el que será cumplido en San Sebastián de Garabandal, compartido en mi santuario en Fátima, en mi santuario de Guadalupe en México, en Zaragoza en mi santuario de la Basílica del Pilar y en los lugares en donde yo me he hecho presente y en donde continúo verdaderamente haciéndome presente en la tierra. Se lo he solicitado a mi hijo para bendición de las almas por el mundo entero, ya que el gran milagro servirá para que las criaturas humanas se conviertan. Mis hijos desearán movilizarse hacia estos santuarios, aunque les será difícil. Quienes lo miren y quienes dignamente lo vivan en su interior, sabrán que Dios les ampara y el temor se alejará de estos hijos míos. Cúbranse con la preciosísima sangre de mi hijo y prepárense para la consagración a mi corazón inmaculado el mes dedicado al Santo Rosario, en octubre. No teman hijos míos. Sean discípulos fieles de mi hijo, su resto santo. Les bendigo. Mamá María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. El fin de los tiempos, la nueva etapa que se abre a la humanidad, comienza por una aguda lucha entre Dios y sus aliados versus el maligno y los suyos. Un tiempo en que debemos prevenirnos de cualquier influencia oscura y energías desconocidas, porque son ámbitos en que el maligno actúa. En estos tiempos convulsionados, hay solo dos campos, el campo de Dios y el campo del maligno. Pero hay veces algunas cosas espirituales que no son de Dios, tendemos a pensar que son inocuas, como el yoga, que se ha popularizado en Occidente como una disciplina para relajación mental y estiramiento del cuerpo. Sin embargo, la mayoría ignora que el yoga llama a fuerzas desconocidas, incluso solamente a través de sus posiciones corporales, que están diseñadas en la religión hinduista para despertar esas fuerzas. En este video hablaremos sobre la imposibilidad de separar los ejercicios físicos del yoga de su espiritualidad global y especialmente sobre el efecto que producen las meditaciones y la práctica de despertar energías ocultas que no se sabe a dónde conducen y a quién permiten ingresar. Hay que considerar que el yoga es una antigua religión pagana. Tiene detrás la filosofía hinduista que cree en la reencarnación, el karma y da más trascendencia al yo que a Dios. Hay varias partes del yoga como son sus posturas físicas, su meditación, su adoración a ciertas divinidades. Pero todos estos aspectos están conectados inexorablemente, no se los puede separar.
No se puede optar por una parte del yoga y desechar otras, porque una parte trae la otra inconscientemente, sin buscarlo. De tal forma que no se puede, por ejemplo, aislar su ejercicio físico de la meditación y del culto a divinidades que no son el Dios único del cristianismo. En Occidente, el yoga se ha convertido en la base del movimiento New Age, pero no ha perdido la lógica que está detrás de su liturgia, porque parte de esta liturgia son las posturas físicas que se llaman asanas. Los padres hinduistas predicaban que el yoga era una forma de aislarse de la existencia corporal y liberarse de los lazos de la vida mortal para dejar atrás el sufrimiento. Y que para superar el sufrimiento las personas necesitaban renunciar a las comodidades físicas y a los apegos. Los yogis antiguos creían que la atención desmedida hacia el cuerpo, hacia lo material, era un impedimento y distraía de la verdadera práctica que es la meditación. Sin embargo, esto se ha dado vuelta en Occidente, y nadie que practique yoga tiene la intención de liberarse de su cuerpo y de las gratificaciones que da. En cambio, lo conceptualizan como una forma de encontrar la paz, la felicidad y la salud en la vida cotidiana en medio del mundo. Esto se logra mediante la meditación, que se alcanza cuando se practican las posturas físicas o asanas. O sea que el yoga hoy en Occidente es visto como un repertorio de posturas físicas diseñadas para fortalecer y estirar el cuerpo, más un ejercicio de meditación y contemplación asociados. Y esto está llevando a que muchos tengan la fantasía de que pueden separar el repertorio de esos ejercicios físicos que consideran inocuos del resto de la espiritualidad. Y este es el error. ¿Dónde está la equivocación? Cuando se hacen estos ejercicios físicos, las posturas, los instructores llaman a la meditación, y esto se hace sobre el yo. Las preguntas centrales de meditación de los que practican yoga hoy en Occidente es ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo obtener mi paz interna? ¿Qué es lo que realmente me hace feliz a mí? La primera dificultad con esto es que es una filosofía que se centra en uno mismo, como su propio Dios. Y en este sentido es diametralmente opuesto al cristianismo, que identifica un Dios externo a uno mismo al que debemos recurrir para solucionar nuestros problemas. La segunda dificultad es que el yoga no toma en cuenta al resto de las personas, ni siquiera a la familia. Su ideal es el hombre desconectado de la sociedad. Y esto es contrario al cristianismo, donde se concibe al ser humano como un hombre social inserto en una comunidad, dentro de la cual debe asistir al resto con su oración y apoyo para que alcance la salvación. Y la tercera dificultad es que las asanas son posturas que favorecen la meditación y la apertura de la mente y del cuerpo a energías que habitualmente están escondidas y que no se sabe a dónde conducen. Un caso típico es el despertar de la Kundalini, que produce estados alterados de conciencia, ya sea que se busque o no. Pero lo más temible de este despertar es la apertura de puertas a fuerzas que no están identificadas específicamente. El yoga está enfocado implícita o explícitamente a despertar la Kundalini, comenzando con las posiciones corporales y siguiendo con el método de meditación asociado a ellas. ¿Y qué es la Kundalini? En el hinduismo, Kundalini es en realidad una diosa que reside en la base de la columna vertebral y es despertada por la práctica del yoga. La Kundalini es el primero de los 7 chakras que tiene el cuerpo humano, que comienza en la base de la columna vertebral y llega hasta la cabeza. Si vas a internet y pones la palabra yoga, encontrarás que en la mayoría de los sitios que promocionan yoga mencionan a la Kundalini como el superpoder de nuestra vida, donde se centran todas las energías del cuerpo y la mente. Sea lo que sea la Kundalini, el yoga la trata de despertar. Y si originalmente en el hinduismo era una diosa, entonces probablemente sea una deidad que no responde al Dios que conciben los cristianos. Y todas las deidades que no responden al único Dios son expresiones para desconfiar. Y si vamos al extremo, serían expresiones del maligno según lo definido San Pablo. Considerando esto entonces,
La práctica de despertar la Kundalini es simplemente una invitación a despertar en nosotros mismos entidades o energías que no sabemos bien qué son. Cuando se despierta la Kundalini, se producen una serie de efectos físicos muy importantes, como espasmos involuntarios, temblores, sensación de pesadez, de electricidad circulando en el cuerpo, visiones o sonidos, a veces deseo sexual disminuido o por el contrario aumentado notoriamente. Además, los que la han despertado hablan de dolores de cabeza, sensación de presión dentro del cráneo, aumento de la presión arterial y ritmo cardíaco irregular, y un largo etcétera que no vale la pena seguir mencionando porque con esto tenemos una idea. Tradicionalmente, la gente visitaba ashrams en la India para despertar su Kundalini, donde los maestros pueden controlar esto. Pero como el yoga se ha masificado en Occidente, el despertar de la Kundalini se hace en cualquier instituto de yoga. Pero si sabes algo sobre guerra espiritual, muchos de estos síntomas son señales de alerta sobre ataques y posesión demoníaca. Sin embargo, no estamos afirmando que la Kundalini es un demonio o que el yoga invoca al demonio, nada de eso. Sino que el yoga se abre y trabaja con entidades y energías desconocidas que no sabemos de dónde provienen y por eso son oscuras, y abre puertas, y cuando uno se abre a entidades desconocidas, puede entrar cualquier cosa dentro de uno. Esto quiere decir que puede entrar el demonio por esta apertura de tus chakras que no puedes controlar. El padre Jordi Rivero, que ha estudiado en profundidad el tema, ha dicho que el cristiano no debe tratar de poner su mente en blanco, hacer mantras tipo hindú o tener experiencias extrasensoriales, porque al enemigo de Dios le fascina que la gente se relaje y ponga su mente en blanco cuando él está rondando. Una mente abierta a que entre cualquier espíritu sería fácilmente penetrada por el demonio. Y una ex bruja convertida al cristianismo llamada Beth ha dicho que en los cultos satánicos en que ella participó buscaban concentrar la energía para moverla de un lugar a otro, y que le enseñaron a usar el yoga para canalizar esas energías para hacer trabajos. Cada pose específica del yoga tiene un propósito de abrir y alinear tu espíritu y alma a diversas deidades y energías, y esto es canalizado por la Kundalini. Beth dice que ella fue instruida a pedir que esa energía entrara en su cuerpo a través de una serie de posturas específicas que son las asanas del yoga, y que luego serían canalizadas para poder alinearse con un poder externo. En resumen, el fin de los tiempos ha polarizado las posiciones, y debemos alejarnos lo más posible de energías desconocidas y de religiones que no adoran al Dios en el que creemos los cristianos. Y el yoga es un típico caso que abre puertas a energías desconocidas y está construida para adorar a dioses que no son el único Dios conocido, como hemos visto. Bueno, hasta aquí lo que quería decirte sobre la incompatibilidad del yoga con el cristianismo. Y me gustaría preguntarte si tú conoces personas cristianas que practican el yoga y qué explicación te dan para practicarlo. Hoy estamos sofocados por la implacable campaña del maligno para hacer desaparecer cualquier rastro de Dios y su amor en el mundo. Él quiere convencernos que nos tiene acorralados, que el estilo de vida que él propone es la única opción posible. Pero no es así, es solo una mentira como todo lo que él hace. Y para comprenderlo debemos prestar atención a los hechos que suscita Dios derramando su amor en el mundo. Él nos muestra su presencia, nos habla de su misericordia y además genera una cadena de comunicación entre todos nosotros para que su mensaje se difunda de maneras sorprendentes. En este video te voy a contar una forma sorprendente en que Dios revela su presencia y nos transmite lo que quiere de nosotros, llevando al cielo a algunas personas para instruirlas y que luego nos cuenten su mensaje.
Mientras el maligno está haciendo una revolución en el mundo cambiando la creencia de Dios por el creo en mí mismo, o sea, la revolución del yo del propio ser humano, Dios nos muestra que existe la trascendencia, que hay un mundo superior, que Él existe y nos muestra nuestras debilidades. Y una de las formas en que lo hace es a través de lo que llamamos las experiencias cercanas a la muerte. O sea, mostrarnos que existe el alma independientemente del cuerpo y que esa alma se dirige a Dios. Hay muchos científicos escépticos a esto y catalogan a lo que llaman el efecto Lázaro como algo aún inexplicable, porque la ciencia no tiene todavía un conocimiento profundo de cómo funciona el cerebro. En definitiva, piensan que son imaginaciones que suceden en el cerebro por reacciones químicas producidas por la falta de oxígeno. Sin embargo, esta es una resistencia ideológica, porque muchos de los que han muerto y luego revivido describen no solo lo que estaba sucediendo en la habitación o en el sitio donde murieron, quién estaba allí, qué procedimientos médicos les llevaron a cabo, qué se dijo entre los médicos o enfermeras y otros detalles, sino que también cosas o personas o eventos que estaban muy lejos de la visión normal o del oído. Por ejemplo, tenemos el caso de Olga Gerhardt, que fue relatado en un libro reciente llamado El yo no muere, fenómenos paranormales verificados de experiencias cercanas a la muerte. Olga se sometió a una cirugía de trasplante de corazón. El trasplante de corazón fue exitoso, pero a las 2:15 am, o sea de madrugada, su nuevo corazón dejó de latir y le tomó 3 horas a los médicos resucitar su corazón, y luego aún más tiempo para recuperar la conciencia. El yerno, que estaba durmiendo en casa, se despertó exactamente a las 2:15 am, y Olga estaba de pie junto a su cama. Pensando que la cirugía no había tenido lugar, le preguntó cómo estaba, y ella respondió: estoy bien, voy a estar bien, no hay de qué preocuparse, y entonces desapareció. El yerno tomó nota de la hora y se volvió a dormir. Y luego que los médicos pudieron revivirla, la primera cosa que le dijo a su yerno fue: ¿recibiste el mensaje? Más tarde relató que había dejado su cuerpo e intentó comunicarse con los que estaban en la sala de espera del hospital, pero no pudo, así que fue al yerno. Esta experiencia cercana a la muerte muestra que el alma tiene autonomía respecto al cuerpo y vive aún fuera del cuerpo. Por lo tanto, nos muestra un mundo que trasciende nuestra vida en la tierra. ¿Y qué hay en ese mundo? Esto nos lo cuenta la directora de cine Nathalie Saraco, que en el año 2008 estuvo involucrada en un terrible accidente automovilístico en una carretera francesa. Mientras estaba atrapada dentro del auto, sintió que la vida se alejaba lentamente de ella cuando comenzó a escupir sangre y sofocarse. Y como católica practicante, Saraco dijo que su única preocupación en ese momento era el hecho de que no podía confesarse antes de morir. Pero cuando una voz dentro de ella le dijo que ya conocía las intenciones de su corazón, de repente fue proyectada a otra dimensión. Estuvo en un lugar fuera del espacio y el tiempo donde Jesucristo se le apareció vestido con una túnica blanca, mostrando su corazón con la corona de espinas. Este misterioso encuentro celestial con el Sagrado Corazón de Jesús dejaría una huella indeleble en el alma de Nathalie y marcaría para ella el comienzo de una vida completamente nueva. Porque después de sobrevivir milagrosamente al accidente, ella ha estado contando incansablemente su historia con la firme convicción de que tenía el deber de dar testimonio de la verdad de Cristo. Por un año dejó de trabajar y se dedicó a la oración y a divulgar lo que le había sucedido. Y hoy es invitada con frecuencia a compartir su experiencia en el marco de conferencias, entrevistas o documentales. Y Nathalie da el testimonio que vio a Jesús llorando, revelando su inmenso dolor, como si quisiera que ella lo sintiera y lo compartiera. Y para agradecer la gracia de su encuentro con el amor de Dios, puso su talento artístico al servicio de su testimonio haciendo la película L'Amante Religieuse, que cuenta la historia de una especie de María Magdalena en los tiempos modernos. Y también escribió un par de libros al respecto. Ella dice que vio a Jesús sufrir de verdad
y entendió que no era solo por el pecado, sino también por la indiferencia de los cristianos, que pretenden ser parte de su familia y ser sus amigos, pero no están con él. Cuando le preguntó ¿por qué lloras?, él dijo: porque ustedes son mis queridos hijos, les amo infinitamente y a cambio recibo frialdad, desprecio e indiferencia. Lloro porque no hay nada peor que ser rechazado por aquellos que amamos. Vio a Jesús consumido por un amor infinito por cada criatura, incluso por el último monstruo de la tierra. Comprendió que Él ama a cada persona infinitamente y quiere salvar incluso a este tipo de personas hasta el final. Y que todo es sobre el amor. Dios nos pide amor primero. Pero de hecho no hay necesidad de matar a personas ni de robar un banco para ser un pecador. La falta de amor es suficiente. Ella se describe con una fe tibia ante el accidente. Su relación con Dios era más que nada intelectual, al igual que toda su familia. Iba a misa los domingos, recibía la Sagrada Comunión y ahí terminaba la relación. Pero lo que le sucedió fue un encuentro de amor único que sacudió todos sus sentidos. Dice que descubrió el Evangelio desde otra perspectiva, desde la dinámica del amor del Señor, de su infinita e insondable misericordia. Ella pensaba que conocía al Señor y su amor, pero antes de esto eran solo palabras, y después del accidente lo pudo vivir con todo su ser, a tal punto que sus amigos, familiares y conocidos pudieron ver que hubo un antes y un después, al punto de dejar su carrera de directora de cine por un tiempo y dedicarse permanentemente a rezar. Y comprendió que la oración es el punto de partida para todo. Es el cordón umbilical con que Dios nos alimenta y nos reajusta a su voluntad. La experiencia además le permitió ver la gloria de Dios brillar a través de todas sus criaturas, incluso en una pequeña flor, disfrutar la belleza infinita de las criaturas que están involucradas en el plan divino. Y en esta experiencia además tomó conciencia plena del papel de la Virgen María. Ella dice: el gesto más fuerte que ofreció Jesús cuando se me apareció fue enviarme a los brazos maternos de María, que es la única criatura que expresa completamente toda la gloria de la creación, del proyecto humano de Dios. Ella es la obra maestra de Dios. Y entonces comprendió la estrategia del demonio, que está haciendo todo lo posible para borrar la presencia de Dios en este mundo. Pero Dios quiere salvar a todas sus criaturas y lanza una amplia red para llegar a ellas, que actúa en todos los niveles y todos somos engranaje de esa misericordia. Por ejemplo, considera que a través de la privación de los sacramentos producida por el cierre de las iglesias durante la pandemia de coronavirus, el Espíritu Santo envió un choque eléctrico a muchas personas que daban por sentada la Sagrada Comunión, ignorando que la comunión es siempre un milagro de amor. También dice que el coronavirus es un choque eléctrico enviado a todos aquellos que viven como robots, siguiendo la rutina diaria de la vida moderna, en todos los aspectos de la vida, incluso emocional.